mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles, qué privilegio poderme conectar una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo a Dios por esta misericordia, por esta bondad, por este privilegio. Pido que sea de bendición, de inspiración, de motivación para cada amigo, cada amiga que se acerca al canal, que juntos encontremos cada una de las enseñanzas que el Señor ha preparado para nosotros a través de estas lecciones, y no solamente las encontremos, sino que las entendamos, las internalicemos y las pongamos en práctica para honra y gloria de nuestro Dios. Estamos en la lección número 9 de este cuarto trimestre del año 2024. La fuente de la vida es el título de la semana y la sección para este día, rechazar la fuente de la vida. Vamos a mirar uno de los escenarios más tristes, de más calamidad que encontramos en el Evangelio de Juan. Es el relato más triste. Lo encontramos de entrada, abriendo el Evangelio. Juan va a afirmar varias cosas interesantes acerca de Jesús. En primer lugar, que Él era la vida, era la luz que alumbra a todos los hombres y que vino a los suyos. Ahora, por contraste, vamos a encontrar que el pueblo al cual Él vino no aceptó la vida, prefirió las tinieblas, y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La mayoría del pueblo de Israel, la mayoría de los judíos, la mayoría de los israelitas del tiempo de Jesús rechazaron entonces al Mesías, rechazaron al Salvador por el simple hecho de que no era lo que ellos habían imaginado, no era lo que ellos habían conceptuado, no era lo que ellos habían soñado del Mesías, del libertador que debía venir. Como hemos dicho en otras oportunidades, ellos esperaban un líder político, un guerrero, alguien que sacudiera a la nación del yugo romano, y nunca entendieron que la Biblia hablaba de un Salvador, de un Redentor, de un sustituto, de alguien que vendría a ocupar el lugar del pecador. Y si vendría a ocupar el lugar del pecador, significaba que iba a morir, porque la paga del pecado era la muerte. Así que el problema de estos judíos, el problema de estos israelitas, fue que rechazaron la palabra de Dios. No aceptaron la palabra de Dios, no aceptaron lo que estaba revelado. Y la pregunta para hacernos, ¿no está ocurriendo lo mismo hoy en día? El gran problema de esta humanidad es que dice creer en Dios, pero rechaza su palabra. Es que dice creer en Dios, pero rechaza lo que la Biblia contundentemente afirma, lo que la Biblia en forma enfática dice acerca de todos los acontecimientos, de todas las cosas, de la forma como debemos vivir, de cómo debemos actuar, de cómo nosotros debemos entonces en consecuencia accionar si decimos ser cristianos. Estamos rechazando la palabra de Dios. La modernidad, el hombre moderno, solamente acepta como verdad aquello que resiste un interrogatorio riguroso, que resiste un interrogatorio riguroso en todas las áreas. El mismo método estamos usando con la palabra de Dios. Y lo terrible es que aquellos que enfrentan la palabra, que quieren que conteste todas sus interrogantes, lo hacen desde un ángulo de desconfianza. Es decir, ellos llegan con la premisa de que lo que dice la palabra de Dios no es correcto, que lo que dice la palabra de Dios no es cierto, que está plagada de errores.
y cómo nosotros entonces podemos añorar un mundo diferente si lo único que puede hacernos diferente es la palabra de Dios. En estos días conversaba con alguien en una ciudad donde estaba en conferencias y ambos coincidíamos en lo mismo. Qué diferente fuera este mundo si por lo menos la mitad o más de la mitad de la población, pero por lo menos la mitad, viviera bajo los principios que enseña la Biblia. Tendríamos una humanidad totalmente diferente. Pero estamos rechazando la palabra de Dios. Mira que los que mayormente rechazaron al Mesías fueron los que debieron haber tenido un mejor conocimiento de la palabra de Dios, un conocimiento práctico. Y tristemente, quienes más rechazan hoy la Biblia es el mundo cristiano. Quienes más rechazan hoy la palabra de Dios y la sustituyen por la tradición, la sustituyen por sus propias interpretaciones, por sus propias revelaciones, es el mundo que se dice cristiano. Qué grave, qué terrible es el hecho de que rechacemos la fuente de la vida. ¿Sabes que en el Antiguo Testamento hay una historia que ilustra perfectamente esto? La encontramos allí en el libro de Números. La historia de los 12 espías. Aquí en la lección va a ser una referencia a los mismos. Ustedes recuerdan, el pueblo había pedido enviar espías para ver la ciudad. Dios había autorizado a Moisés que lo hiciera y se escogió a uno de cada tribu. Pero no se escogió a cualquiera de la tribu. Dice la palabra de Dios que fueron escogidos los príncipes, es decir, los responsables, los principales de cada tribu fueron escogidos para esta misión. Ellos recorrieron la tierra por 40 días y a los 40 días vinieron con el informe. Y 10 entonces dieron un informe totalmente trágico, un informe negativo, un informe pesimista. Vamos a ser derrotados. Allá nos veíamos nosotros como langostas, ella hay gigantes, las murallas son gruesas, eso no va a poder caer, no lo vamos a poder conquistar. Ellos nos van a conquistar a nosotros, van a matar a nuestros hijos, van a tomar prisioneras a nuestras mujeres, van a dañarnos a todos nosotros. 2 espías, los únicos que recordamos con facilidad los nombres, Josué y Caleb, entonces trajeron un informe totalmente diferente. Ambos dijeron, sí podemos con ellos, vamos a conquistar esa tierra, aunque hay gigantes, nosotros vamos a poder más que ellos, aunque las murallas parecen impenetrables, en el nombre del Señor la vamos a penetrar y vamos a conquistar la ciudad. Tristemente, la mayoría del pueblo escuchó a los 10. Pero ¿dónde estuvo exactamente el problema? Los 10 que trajeron un informe negativo dudaron de la palabra de Dios, dudaron de la palabra explícita del Señor. Los 2 que tenían el informe positivo, Josué y Caleb, no era que se creían superhéroes, no era que se creían superiores allá a los que habían visto. Ellos también estaban conscientes de que las murallas eran gruesas. Ellos estaban conscientes de que los gigantes o los hombres de esa ciudad eran gigantes y que ellos se veían pequeños. Pero confiaban en la palabra del Señor. Confiaban en un así dice Jehová. Nosotros hoy necesitamos entonces creer en la palabra de Dios. Los 10 espías tenían una evidencia humana y la evidencia humana era contundente, era como ellos decían, claro que sí, se veían como langostas, las murallas eran impenetrables, los hombres eran gigantes. Pero Josué y Caleb
tenían una evidencia espiritual. Y sabes, nosotros hoy necesitamos pedirle esto al Señor. Hoy necesitamos decirle a Dios que nos ayude a mirar como Él mira, que nos ayude a creer lo que Él cree, que nos ayude a aceptar su palabra en el corazón sin titubear. Y eso traerá victorias a nuestras vidas. Qué triste el hecho de que los judíos hayan rechazado la fuente de la vida. Pero más triste es saber que esa historia se sigue repitiendo. Y más triste aún que nosotros la estemos viviendo. ¿Por qué no le pedimos hoy al Señor que nos ayude a aceptar a Jesús? Que nos ayude a aceptar su palabra. Que nos ayude a aceptar un claro así dice Jehová. Y en consecuencia avanzar de victoria en victoria. Yo le quiero pedir eso a mi Dios. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre que estás en los cielos, ayúdanos a aceptar tu palabra. Ayúdanos a no repetir el error de rechazar la fuente de la vida que eres tú, Señor, y tu palabra. Ayúdanos, por favor. Sosténnos. Quita la duda de nuestros corazones. Permítenos entender que es a través de una relación contigo como podemos lograrlo. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana. Dios mediante.